esta tarde del 18º Foro del Campo Estratégico de Acción en Modelos y Políticas Educativas y el 9º Coloquio de Investigación Educativa, que digamos son dos eventos conjuntos que hemos estado organizando a lo largo de los últimos años con la intención de difundir temas de problemática educativa, discutirlas y buscar formas de resolverlas, pero también atender asuntos de la investigación educativa. Este semestre decidimos organizar un evento que hablara sobre las adaptaciones que se han tenido que realizar sobre los trabajos de campo de las investigaciones de estudiantes de posgrado por las condiciones de la pandemia. Entonces, bueno, pues tenemos esta tarde a 3 estudiantes de doctorado. Heriberto Antonio, que es nuestro invitado porque él viene del doctorado de educación de la UPAEP. Alejandra Nieves Cisneros, que es estudiante del doctorado interinstitucional en educación de la Ibero Puebla. Y Patricia Altieri, que también es estudiante de este mismo doctorado interinstitucional en educación y que, bueno, ya lo saben porque Víctor ya les mandó saludos. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, se van a hacer las presentaciones primero, todas juntas, en este orden, primero Heriberto, después Alejandra y al final Patti. Y después pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas con nuestro público asistente. Les recuerdo que, bueno, tienen entre 10 y 13 minutos para hacer su presentación y yo les estaré señalando cuando esté por agotarse su tiempo. Entonces, bueno, pues Heriberto, tienes la palabra, si nos compartes tu presentación, te lo agradeceremos y cuando estés listo me dices para que empiece a correr tu tiempo. Adelante, doctora Bárcenas. Sí, pues muy bien, Heriberto, tienes la palabra. Bien. Muy buenas tardes a todas y todos nuevamente. Es un gusto compartir algunas reflexiones respecto del proceso de investigación que he venido realizando en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y que mi objeto de estudio se encuentra ubicado en estudiantes de la Universidad Veracruzana, principalmente en la región de Orizaba, Córdoba. El título de esta presentación, que viene al caso con la tesis de doctoral, es un modelo para el análisis de la relación entre el perfil docente y la apropiación del pensamiento crítico en estudiantes de educación superior. Es importante mencionar el contexto en el que se sitúa esta investigación y que tiene como objeto conocer cuál es la relación que existe entre el perfil docente de las y los profesores, profesoras que imparten pensamiento crítico en la Universidad Veracruzana, en todas las disciplinas, me refiero a todas las áreas de conocimiento, y la relación con la apropiación de pensamiento crítico en estudiantes de algunos de los programas educativos que ofrece la Universidad Veracruzana. Permítame un momento, es que se trabó. Sí, no te preocupes, para el tiempo. Sí, no se preocupe, es que se trabó. Gracias. Adelante. Dale, continuamos. Planteamiento del problema. Como mencionábamos hace un momento, la Universidad Veracruzana, UV, implementó un plan de estudios de pensamiento crítico desde 1999. Sin embargo, en el 2016 se tuvo una evaluación de su modelo educativo en todas las áreas y especialmente en este plan de estudios de pensamiento crítico, en el cual mostró que solo el 3.9% de los estudiantes que presentaron examen diagnóstico logró obtener un resultado
de por lo menos 6 de 10 puntos en la prueba. El resto de los estudiantes lo reprueban. Este es un dato importante que es el punto de referencia del planteamiento y en el que a partir de ahí se derivan algunas explicaciones a causa de esta evaluación. La primera de las explicaciones es que los contenidos de la asignatura se perciben como irrelevantes. El segundo es que el perfil requerido para esta asignatura no es natural como en el caso de otras asignaturas. Las otras asignaturas, además de pensamiento crítico, es literacidad digital o computación básica, lengua 1, que sería inglés, y taller de lectura y redacción o escritura de textos académicos, ahora con este nombre. La siguiente explicación es que el interés o falta de estudiantes que no le dan importancia a la materia. A partir de esta evaluación, como se puede observar en pantalla, se dieron estas potenciales explicaciones a causa de la evaluación. No obstante, lo que llama la atención es principalmente este perfil natural que tiene que ver con un estado de cosas que obliga a plantear un modelo para explicar las posibles relaciones entre el perfil docente y la apropiación de pensamiento crítico. Este estado de cosas como tal tiene que ver con esta evaluación, la cual revela que hay una falta o una carencia de un perfil natural para las y los docentes que imparten esta asignatura en la Universidad Veracruzana en todas las disciplinas, es decir, en todas las áreas. En ese sentido, el objetivo de esta investigación es analizar la relación entre el perfil docente y la apropiación de pensamiento crítico en estudiantes de educación superior de la UV, de la región Orizaba, Córdoba y Jalapa. Cabe hacer hincapié en que en el caso de la región de Orizaba, Córdoba, hay un grupo de docentes hay un grupo de docentes que integran este cuerpo académico y también en la región de Jalapa. Ahora, aunque las condiciones geográficas y las condiciones tanto de las regiones sean diferentes por distintos factores, a saber la cuestión sindical, salarial, etcétera, lo que llama mucho la atención es que en uno tenemos un grupo de docentes con un perfil más natural, que en este caso nos estamos enfocando más a las licenciaturas de Psicología y Filosofía como un perfil natural idóneo para poder ofrecer este curso de pensamiento crítico. Mientras que en la región de Orizaba, Córdoba, tenemos a un grupo de docentes que son de otras carreras, no necesariamente de las que ya se mencionaron, particularmente de ingeniería, biología, químico, médicos, etcétera, etcétera. Entonces, para fines de la investigación, estamos tomando como punto de partida esa partición y ese criterio del que mencionaba, de que los profesores y profesoras con un perfil de la licenciatura en psicología y en filosofía sean por su naturaleza más ad hoc a impartir estas asignaturas. El marco teórico de esta investigación se da a partir de los siguientes referentes teóricos. Pensamiento crítico lo estoy tomando desde Ennis y desde Sainz. En el caso de este último, retoma algunas propuestas que tienen que ver con la solución y resolución de problemas, que es el enfoque justo que se le está dando a la asignatura de pensamiento crítico en la Universidad Veracruzana en sus diferentes áreas. Y Ennis, por el hecho de que asume una propuesta teórica relacionada con
con razonamientos lógicos o razonamientos formales. De tal manera que es un insumo importante, o fue importante para el desarrollo del instrumento que se aplicó a las y los estudiantes, tomando en cuenta que esta parte del razonamiento lo trabajamos desde algunas dimensiones que tienen que ver con la praxis, la teoría y la poiesis, que es un referente también importante desde el punto de vista filosófico. Ahora bien, en el caso del perfil docente, estoy definiendo el perfil docente en términos de competencias respecto de cuáles son las condiciones o características que el docente debe asumir, principalmente en cuanto a las competencias, ¿sí? Y ahí me estoy basando más en Perdonau, en Yanis, Villardón y Tobón, principalmente en el primero, Perdonau, sobre las competencias sólidas y consistentes que las y los docentes deben asumir respecto de su práctica educativa. Y en cuanto a los perfiles, estoy haciendo una analogía de una propuesta de Mario Bunge respecto de los tipos de ciencias: ciencia natural, ciencia protociencia y ciencia natural, protociencia y, y pseudociencia, ¿sí? La analogía que estoy retomando es para pensar los perfiles en términos de perfil natural, perinatural y paranatural. Hago una caracterización de esta propuesta y la intención es retomar algunas características, sobre todo cualitativas, que se encuentran en estos perfiles y en estas caracterizaciones que hace Bunge. Y por último, la apropiación cognitiva, principalmente en Vygotsky y que sería como un autor fundacional, que se ve reflejado más en una propuesta más en Rodolph sobre la apropiación cognitiva. Sin embargo, hago una adecuación interesante respecto a pensar a la apropiación como un proceso y como un resultado. Como un proceso, tomando en cuenta que el estudiante pues toma el curso y tiene una especie de intervención, y lo que se espera es que al final se tenga un resultado de todo ese proceso, de todos esos contenidos, de todas esas estrategias, de todos esos métodos o técnicas que se dieron en el curso, y pueda haber un resultado. Por eso se está tomando la apropiación como un proceso y como un resultado. En el caso de la metodología, el enfoque es mixto. Sin embargo, su énfasis especialmente es ofrecer un modelo para analizar la relación entre el perfil docente y la apropiación del PC, en este caso con un énfasis más en lo cuantitativo, ya que pues, la pregunta de investigación está justamente relacionada con el objetivo y la parte metodológica. En ese sentido, lo que se busca es una adaptación mediante un modelo lineal generalizado mixto, el cual tiene como fin modelar un efecto fijo de todos los sujetos de estudio y otro efecto aleatorio asociado a cada uno de los sujetos. Bien, ahora, después de hacer un planteamiento general y sistemático de esta investigación, ¿cuáles fueron las acciones que se tomaron para adaptar el trabajo de acuerdo a las condiciones de la pandemia? En términos metodológicos, la prueba fue administrada en línea a las y los estudiantes de la región de Orizaba, Córdoba y Jalapa durante el mes de mayo del 2021 a través de Google Formularios. ¿Qué se logró con esto? Se logró que, a pesar de que la prueba fue aplicada por diferentes profesores y profesoras según las condiciones de la carrera y región, solo se aplicó una sola vez y de manera transversal. En ese sentido, se logró obtener los datos necesarios que muestran las dimensiones que mencionaba hace un momento: teoría, praxis y poiesis, en relación a las habilidades seleccionadas.
aquí me detengo un poco porque esto tiene que ver con la parte, bueno, lo metodológico, como sabemos, tiene que ver con esta parte del instrumento que se va a aplicar, pero que previamente se va a tener que, pues, revisar y adecuar, dependiendo de los resultados que se den en una prueba piloto. En ese sentido, las habilidades que se están evaluando en esta prueba, diseñada ex profeso, fueron solo dos habilidades: la habilidad de resolución de problemas y la habilidad de inferencia. Por eso en la parte teórica hago referencia a Sainz, que él es el que propone una visión o una teoría acerca de la solución de problemas en el pensamiento crítico, y Ennis, que le interesa la parte del razonamiento deductivo-inductivo. Por eso está relacionado con estas dos habilidades que intento evaluar. Bien, gracias. Seguimos en la parte metodológica. En la parte metodológica, las técnicas de investigación previstas en el trabajo de campo, a saber, la entrevista a las y los docentes, sufrieron pequeños cambios tanto de forma de aplicación como de algunas preguntas. Originalmente, pues antes de la pandemia se pretendía, pues, trabajar con ellos de manera Te quedan presencial 2 minutos, y Heriberto. poder, gracias, y poder platicar justamente de este proceso. ¿Qué es lo que se logró? Pues la aplicación la aplicación de las entrevistas a las y los docentes se llevó a cabo en línea mediante la plataforma de Microsoft Teams. Lo que se logró fue llevar a cabo un proceso de acercamiento a los sujetos desde la virtualidad, considerando detalles técnicos como el audio, la imagen y finalmente la conectividad en ambos extremos, investigador y sujetos. Y por otro, modificar algunas preguntas. Se logró precisar más el objeto de estudio acorde a la modalidad mixta, dado que el curso se había impartido a las y los profesores que habían sido en tal modalidad. Es decir, originalmente las preguntas estaban planteadas a manera de presencial, tomando en cuenta que todavía no se daba la pandemia. Entonces las preguntas tuvieron que formularse según las condiciones de la modalidad mixta, tomando sesiones sincrónicas a través de diferentes plataformas y seguimiento de actividades en una plataforma que en la universidad se llama Eminus. En cuanto al instrumento, la prueba de pensamiento crítico diseñada de manera profeso se incorporó 3 preguntas abiertas, tomando en cuenta que esas preguntas se iban a hacer de manera presencial, desde las dimensiones de la teoría praxis y hipótesis, tomando en cuenta que el resto de las preguntas eran dicotómicas, es decir, solo 3 preguntas eran abiertas y el resto de las preguntas eran cerradas. En total de preguntas fueron 17 las que se hicieron en esta prueba a los estudiantes. ¿Y qué se logró? La incorporación de 3 preguntas abiertas logró que de alguna manera se pudiera explorar en términos cualitativos algunos aspectos de las y los estudiantes en un instrumento que originalmente era cuantitativo. Bien. Heriberto, se ha agotado su tiempo, Muchas pero... Ah, gracias. justo. Perfecto. Gracias. No, gracias a ti, Heriberto, por ajustarte el Perdón. tiempo. Y bueno, pues ahora vamos a pasar con Alejandra Nieves, a quien le pedimos que suba su presentación. Alejandra, en lo que sube su presentación, pues les comento que está trabajando con el tema de la mediación docente en el proceso de investigación para la titulación de estudiantes normalistas. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, Alejandra. Bueno, ¿Lista? gracias por la invitación a la Ibero y gracias por compartir a Heriberto, que es nuestro compañero del posgrado de UPAEP. Muchas gracias. Y bueno, mi objeto de investigación es la mediación docente en un proceso muy particular, que es el proceso de investigación que siguen los estudiantes para elaborar lo que en las normales públicas de México se llaman trabajos de titulación. Los trabajos de titulación en las escuelas normales son de 3 tipos. Ale, Tesis. perdóname que te interrumpa. ¿Puedes poner tu presentación en modo de presentación, por favor? Claro, perdón. ¿Ya? Sí. Dentro de las escuelas normales existen 3 opciones de titulación. La tesis,
de investigación, así se llama, el portafolio de evidencias y el informe de prácticas profesionales. Yo estoy haciendo mi trabajo sobre la tesis de investigación. Entonces, a mí en particular, cuando yo llegué a este sistema, a este nivel educativo, me llamó mucho la atención cómo se elaboraban estos trabajos de investigación, qué proceso había, cómo se iban dando estas relaciones entre lo normativo y lo que no era normativo, y la creación, la agencia de los profesores, y decidí abordarlo. Y entonces la pregunta de investigación que dirige todo mi trabajo doctoral es: ¿cómo es la mediación de los docentes en los procesos de investigación para la titulación de estudiantes en una escuela normal? Yo estoy trabajando en una escuela normal del estado de Puebla, y lo que a mí me interesa es caracterizar la mediación docente en el proceso de investigación para la titulación de esa escuela normal. Las escuelas normales son escuelas muy particulares y no podemos decir que todas aunque comparten planes de estudio, aunque comparten perfiles de algunos profesores, no podemos decir que todas son iguales, sino que creo que hay una diferencia. El trabajo que yo estoy realizando en la parte metodológica tiene un acercamiento constructivo interpretativo que lo que le interesa es comprender la mediación que sucede en esa escuela normal. No me interesa dar explicaciones acerca de por qué sucede, por qué sucede o por qué actúan o por qué hacen o por qué ponen ciertas herramientas los profesores o por qué median ciertos saberes. No me interesa dar explicaciones de ese tipo, sino comprender el fenómeno que estoy estudiando. Para comprender este fenómeno, lo que he pensado o he hecho es utilizar las herramientas de la etnografía, como la observación participante y la entrevista. Y bueno, he diseñado o he tenido en cuenta un diseño flexible que permite la continua revisión de los elementos de la investigación a partir de la recolección, análisis e interpretación de los datos. Esta fase del análisis, la recolección y la interpretación de los datos me ha permitido ir revisando todo el proyecto de investigación, todo el conjunto de la investigación que se ha estado realizando. Bueno, ¿qué pasó? Cuando yo entré al doctorado, pues yo tenía como mucha esta intención de realizar una etnografía. Siempre fue algo que quise hacer, que era un interés personal, que tenía ganas de llevarlo a cabo, una etnografía tradicional en la que uno está inmerso en el campo, en el que vas con tu diario de campo y anotas todo lo que observas, en el que haces observación participante, tomas notas de los gestos, las interacciones, platicas no solo con los participantes del objeto de estudio, sino con otros participantes, te das cuenta o adviertes cuáles son los informantes clave. Yo tenía esa idea y yo dije, quiero hacer esto, y me dediqué, bueno, tenía esa intención y logré como decir, sí es posible. Sin embargo, llegó la pandemia y pues todo cambió. Y entonces tuve que decir, bueno, tengo que hacer adecuaciones metodológicas a mi trabajo de investigación doctoral, porque pues no puedo cambiar mi trabajo que ya lleva 2 años y a ver qué pasa. Y entonces, pues, ante la emergencia sanitaria por el COVID, pues tuve que hacer varias modificaciones. Y la primera modificación que tuve que hacer fue considerar el número de participantes en la investigación. Yo hasta antes de la emergencia recuerdo bien que había pensado, cuando surgió la emergencia, dije, esto va a pasar, no va a tardar más de 3 meses, en 3 meses ya estamos en la escuela, y entonces yo ya había tenido como ya había delimitado con quién quería trabajar, cuántos iban a ser, cómo iba a trabajar, y bueno, pues Dios dispone y llega el diablo y lo descompone, dirían por ahí. Y entonces el primer cambio que tuve que hacer fue el número de participantes en la investigación. Yo había contemplado trabajar con 10 profesores de los 22 asesores que conformaban el claustro de asesores en ese ciclo escolar, y cuando yo les dije, tengo que grabar sus sesiones, pues me dijeron,
no. Y ahí fue ahí fue el primer reto que tuve que asumir para modificar mi diseño. Y la siguiente fue la utilización de recursos tecnológicos para proseguir la investigación, porque como ya no los veía, antes los veía todos los días en mi trabajo, ya no los veía, pues ya no podía eh, tratar de animarlos a participar, entonces tuve que utilizar muchos recursos tecnológicos para proseguir la investigación, que fueron desde la mensajería instantánea como WhatsApp, hasta las redes sociales, ¿no? Y utilizar las redes sociales para que invitar a los profesores, explicar a las autoridades educativas de mi nivel. La normal es una escuela que tienes que seguir ciertas jerarquías y entonces tienes que explicar y pedir permisos y mandar oficios y esperar a que te respondan. Y entonces ocupé todo lo que podía ocupar, desde un mensaje instantáneo hasta en un mensaje en el Facebook, hasta correos institucionales, todo lo que podía ocupar. Las fases del trabajo de campo obviamente se modificaron y tuve una fase, duró un año, y bueno, todavía sigue porque estoy haciendo algunas entrevistas, pero la primera fase, el momento 1 y 2, que fue el seguimiento del trabajo de los asesores dentro de las salas virtuales, estuvo mediada por herramientas tecnológicas. Yo observaba las asesorías a través de una herramienta, de las herramientas que esta institución había contratado de la Google Suite, de la G Suite, perdón, y a través de esas herramientas yo entraba a sus reuniones y observaba lo que ellos hacían durante la asesoría del trabajo de titulación. Y la otra fue mixta, en la que está siendo mixta, en la que unas entrevistas son mediadas por la tecnología y otros ya afortunadamente pueden ser cara a cara. Bueno, como les comentaba, hubo muchas adecuaciones, bueno, algunas adecuaciones metodológicas que yo hice, y entre las que yo considero que fueron las más importantes fue que el trabajo de campo se realizó vía remota con la ayuda de distintos medios de comunicación. El segundo fue que al inicio se consideró trabajar con 10 de los 22 asesores y después pues me quedé con 5. Con 6 y después con 5, y fue muy complicado para mí resolver como el número de asesores. La recolección de información, o sea, en la recolección de información intervinieron mucho los estudiantes, y yo conocí a los estudiantes porque yo fui parte del claustro de profesores, y entonces ellos, la cercanía que teníamos me permitió me permitió realizar mi trabajo de campo, porque ellos me pasaban las ligas, me pasaban los productos que realizaban, me pasaban los calendarios, o sea, muchas cosas las obtuve gracias a los estudiantes y también al subdirector académico, que fue el que me abrió las puertas para que yo pudiera realizar este trabajo. Él dijo, está bien, yo te voy a ayudar, en algunas sesiones de un colectivo que se llama Subcomisión, él permitió que grabáramos, él permitió que estuviera presente, cosa que nunca había pasado dentro de la escuela. Y él lo permitió porque tiene estudios doctorales, entonces sabe de lo que significa el trabajo de campo y de lo que significa que te abran las puertas de la institución. Eso me ayudó muchísimo. La observación de las sesiones de asesoría se dio durante un año, ya les había dicho, y eran unas sesiones muy largas, de 7 a 12 horas, entonces en promedio eran sesiones de 3 horas en las que yo estaba presente haciendo anotaciones y tratando de no decir nada, pero había veces que los profesores me preguntaban y yo me quedaba en una encrucijada porque yo no sabía qué decir y no quería como decir mucho o no quería no decir nada porque me sentía como, ¿y si no digo nada? ¿Y si digo mucho? Fue uno de los retos que yo enfrenté y que creo que si yo hubiera estado en la presencialidad no habría pasado pues porque habría sido como un mueble más.
También otro reto que yo enfrenté fue la transcripción de todos los datos que recolecté, porque como esa escuela tiene la G Suite contratada, pues hay una capacidad y los maestros tienen que borrar pues algunas cosas de semestres anteriores para poder darle pie a los nuevos trabajos. La realización de este trabajo me llevó a plantearme muchas cosas y a reflexionar sobre algunos aspectos. A mí me gustaría compartirles lo siguiente. La observación de las asesorías vía remota me impidió realmente captar la comunicación verbal y no verbal de los participantes que de manera natural o de manera presencial se da de forma natural. Yo no podía ver lo que hacían los estudiantes en su casa porque se apagan las cámaras mientras uno está hablando. Yo no podía ver cómo podían interrelacionarse los estudiantes, ahora lo hacían por WhatsApp y no lo podía ver. Entonces eso fue algo que no pude apreciar debido a esta nueva forma de hacer trabajo de campo. El concepto de trabajo de campo antropológico en el que el investigador está in situ atendiendo la cultura no fue posible no fue posible. Entonces, el diseño etnográfico que yo planteé ya no fue ya no fue como una forma de construir conocimiento que yo tenía como esa idea, sino fue un método, fue un diseño de investigación y no una forma de construir conocimiento. A ver, afortunadamente las condiciones tecnológicas de la escuela normal donde yo hice mi trabajo de campo permitieron seguir la investigación. O sea, esta escuela tiene la G Suite, esta escuela tiene estudiantes que tienen computadoras, esta escuela tiene estudiantes que tienen teléfonos celulares, esta escuela tiene correos institucionales. Sin embargo, la realización de campo cuando yo estaba haciendo el trabajo de campo, evidenció las desigualdades que tenían los estudiantes y los maestros en materia de conectividad y habilidades tecnológicas. Lo evidenció de manera pues muy, muy particular y me saltó mucho. Y también considero que la investigación en contingencia, la investigación en este momento de pandemia, puso en evidencia las limitaciones que implica realizar un trabajo de campo virtual y las limitaciones que implica el no poder tener interacciones cara a cara en la que los gestos, que con las manos, con otras cosas, no son tan evidentes. Y pues nada, muchas gracias por invitarme, agradezco nuevamente la invitación y agradezco nuevamente a la Universidad Iberoamericana por este espacio y bueno, gracias. No, Ale, muchas gracias a ti, también muy estructurada con el tiempo y eso nos ayuda muchísimo. Gracias. Entonces, bueno, pues ahora le vamos a dar la palabra a Patricia Elizabeth Altieri Ramírez, que ella, le pido que vaya estudiando su presentación, está haciendo un estudio sobre la experiencia musical en la formación socioemocional de futuros docentes. Entonces, pues bueno, vamos a escucharla. Pati, si nos compartes tu presentación y cuando estés lista me dices. ¿Lo puedes poner en modo de presentación, por favor? Sí, ahí se ve, ¿verdad? Sí, ya, perfecto. Perfecto. Ay, no encontré algo. Ya está, ya la corriste. Sí. Exacto, ahí. Ahí está. Bueno, comenzamos. Pues también muchas gracias por la invitación. Pues es un gusto poder compartir con todos ustedes pues todas estas adecuaciones que por necesidades, ¿verdad?, de la emergencia, pues tuvimos que realizar cada uno de los estudiantes de doctorado o maestría, ¿no? Entonces, bueno, el título, como ya lo dijo la doctora Laura, es la experiencia musical en la formación socioemocional de futuros docentes, y pues me voy a enfocar en estas adecuaciones metodológicas en el trabajo de campo. Bien, el objetivo general es comprender cómo los estudiantes normalistas han construido los significados de sus experiencias musicales y cómo éstas han incidido en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Es una investigación de corte fenomenológico interpretativo porque lo que nos interesa es precisamente conocer los significados que dan los estudiantes a sus experiencias musicales. Entonces, las preguntas de investigación.
Como pregunta general, ¿cómo construyen los estudiantes normalistas los significados de sus experiencias musicales en relación con el desarrollo de sus habilidades socioemocionales? Y como preguntas secundarias, ¿qué elementos de las experiencias musicales contribuyen al desarrollo de habilidades de autoconocimiento, percepción, expresión y regulación emocional? Hablo de aquí de elementos porque la experiencia musical se concibe como un conjunto de elementos, o sea, no solamente es la música, sino también los elementos personales, como son los aspectos de la historia de vida de los estudiantes, o sea, todo esto que tiene que ver con su historia biográfica, y los del contexto también en qué momento se dio la experiencia, las características del entorno, etcétera, ¿no? Entonces, por eso hablamos de experiencia como este conjunto de elementos y pues ver también cuál es el papel de la música. Cómo interactúan los elementos musicales, personales y contextuales, como se decía, en los procesos de construcción de significados de las experiencias musicales. Y de qué manera facilitan estas experiencias musicales el desarrollo de habilidades de autoconocimiento, percepción, expresión y regulación emocional. Bueno, en cuanto a las adecuaciones metodológicas, pues también tenía así como Ale la ilusión de que iba a acabar pronto y decía yo, bueno, voy a empezar las gestiones de manera virtual, pero cuando vi que las cosas no se estaban dando, pues ni modo, tener que adecuar, ¿no? Adecuar y bueno, también tengo que decir que yo siempre me he considerado como un poquito, porque se me han dificultado la parte tecnológica, entonces como que sí fue un reto muy grande para mí. Claro, siempre existe ayuda y también los mismos estudiantes me apoyaron mucho para poder lograr esta recuperación de la información. Entonces, lo puse aquí en dos columnas, lo que fue antes de la pandemia y durante la pandemia. Lo que había pensado, ¿verdad? Diseñado a nivel metodológico, bueno, primero hacer todas las gestiones de manera presencial, directamente con los directores de las licenciaturas. Y bueno, todo esto se tuvo que hacer vía telefónica o por correo electrónico, todos los documentos, como la solicitud, el protocolo, si pedían instrumentos, bueno, todo lo tuve que hacer a través del correo electrónico y pues también a través de vía telefónica. El estudio se hizo con estudiantes de 4 licenciaturas de una escuela normal pública, la licenciatura en educación primaria, en inclusión educativa, en educación física y en licenciatura en aprendizaje y enseñanza en telesecundaria. Entonces, bueno, después se hizo la invitación a los estudiantes de manera, bueno, se pensaba hacer de manera presencial y ahí mismo que todos firmaran el consentimiento informado y pues esto se tuvo que hacer de manera virtual a través de su correo institucional. Y bueno, aquí el problema es que no todos revisan su correo, entonces aquellos que les llegó, bueno, que lo revisaron, pues pudieron contestar. Y bueno, fueron 32 estudiantes los que estuvieron interesados, de los cuales 7 se tomaron para la fase de pilotaje de los instrumentos y quedaron 25, 3 abandonaron el estudio, entonces al final quedaron 22 estudiantes. Bueno, los cuestionarios también se iban primero era un cuestionario así como para ver estos significados atribuidos y construidos sobre la música, de manera breve en cuestionarios, y también datos sociodemográficos generales de los estudiantes. Todo esto se iba a hacer en una sola sesión y recolectar los datos. Yo dije, en una sesión ya tengo todo, ¿verdad? Pero no fue así, entonces también se mandaron vía correo electrónico y esperar a que los estudiantes enviaran de regreso sus cuestionarios. Y pues ahí también vienen un poco las frustraciones, porque pues, algunos estudiantes se tardaban, había que estarlos presionando y escribiendo, por favor, te encargo los cuestionarios, etcétera. Bien, después vino la elaboración de los relatos, se pensaba hacer también una sesión presencial, y bueno, yo creo que aquí sí hubo como esta parte, como digamos, como esta ventaja de la virtualidad, ¿no? Porque ellos tuvieron este tiempo, construyeron su propio espacio para elaborarlo, y ellos lo enviaron por correo, ¿no? Les envié también las indicaciones. Antes tuvimos una sesión grupal, entonces donde les di también indicaciones de lo que podrían considerar para su relato, pues obviamente era libre, pero pues podían, que era muy importante el detalle, el que reflexionaran, el que pensaran y repensaran sobre su experiencia musical y lo pudieran manifestar de manera escrita. Bien. Después, la aplicación de las entrevistas semiestructuradas, grupales e individuales, pues ahí se pensaba, pues lo que indicara la institución, ¿no? O sea, qué horarios, en qué momento, y pues yo pensé, dije, no van a quedarse más allá de su horario de escolar, ¿no? Que es de 7 a 15 horas, y digo, pues ahí tendríamos que, yo ya había considerado como este tiempo.
Pero bueno, aquí pues una ventaja es que ya hubo más flexibilidad en el horario y todas las entrevistas fueron incluso fuera de su horario de clases, generalmente entre un horario de 4 a 6 de la tarde, en algunos casos para estudiantes que trabajaban o que no podían, pues también se les dio la oportunidad pues de reunirnos en un día sábado, no sé. Bueno, entonces como que hubo mucho más flexibilidad de la manera virtual. Bien, después hubo una sesión, la última sesión fue para escuchar esta música significativa que los mismos estudiantes trajeron a la sesión de la entrevista individual. Y bueno, ahí sí como que tuvo que ser un proceso muy, muy flexible porque pues hay diferentes niveles de habilidad tecnológica. Algunos estudiantes no podían compartir el sonido, entonces dijeron, bueno, voy a intentar con mi celular, voy a intentar compartirle el enlace de la música para que usted lo escuche. Entonces, bueno, ahí como que sí hubo maneras muy diferentes de recuperar la información. Y después, bueno, ya hubo un diálogo para revisar todos estos significados, por qué era importante, por qué era significativa esta canción para él y toda la historia detrás de esta pieza o canción. Después, bueno, la comunicación con estudiantes, pues se había pensado todo de manera presencial o por celular o WhatsApp, ¿no? Eso yo creo que ya es mucho más común. Y bueno, yo aquí aprendí mucho, mucho, porque al principio yo pensé que pues, por correo electrónico iba a funcionar muy bien, porque todos revisan su correo electrónico institucional y yo dije, no, pues aquí no, pero no es cierto. O sea, me di cuenta que muchos no lo revisaban, entonces empecé a pedirles sus teléfonos y cambié completamente al WhatsApp. Se pensaba hacer la audiograbación y bueno, esto también fue una ventaja, la videograbación, claro, no los tenía yo de manera presente, pero siempre les pedí sus cámaras prendidas y bueno, para que pudiéramos tener una mejor interacción y yo pudiera también registrar sus expresiones, sus movimientos, etcétera. Bien. Bueno, en cuanto a las conclusiones, pues yo considero que sí, o sea, por los resultados, por los datos que obtuve y que pude responder a las preguntas de investigación, que sí se logró recuperar la información necesaria para dar respuesta. Incluso, bueno, hubo también algunos hallazgos ahí que no me esperaba. Entonces, pues yo la verdad sí como que estoy muy satisfecha con los resultados. Me sentí muy bien con los estudiantes, la verdad estuvieron muy abiertos a compartir sus experiencias, a pesar de que no me conocían, solamente sabía que era una maestra de la normal, pero como no pertenezco a la planta docente de ninguna de estas 4 licenciaturas, pues no me conocían. El trabajo de campo, como les decía, estuvo caracterizado por la flexibilidad y se respetó en todo momento las consideraciones éticas de confidencialidad de la información. Entonces, bueno, les dio mucha seguridad a los estudiantes que firmaran esta carta de consentimiento informado, donde se explicaba esta confidencialidad de los datos, el anonimato, que se les iba a cambiar sus nombres, etcétera, ¿no? O sea, que iba yo a utilizar nombres ficticios. Esto les dio como mucha seguridad y realmente se mostraron muy, muy abiertos. Bueno, eso también fue muy importante, la creación de un ambiente relajado y de confianza dentro de la virtualidad, lo que ayudó a establecer una relación de cooperación. Entonces, siempre fue como muy importante el preguntarles cómo están y sobre todo en una etapa tan difícil, de tanta incertidumbre, de tanto miedo, pues como que ellos siempre tenían como ese deseo de platicar, de comentar, me platicaban de su familia, me platicaban también de sus prácticas, que se les había dificultado mucho realizar sus prácticas, de lo que pues les afectaba también esta parte de la virtualidad. Bien, después la respuesta, como les decía, de los participantes fue muy positiva. Estuvieron muy abiertos a compartir sus experiencias musicales de manera profunda y reflexiva. Y bueno, la verdad es que hubo momentos de mucha conexión emocional a pesar de la modalidad. Y pues yo todavía me acuerdo mucho, mucho de algunas frases, de algunas situaciones en donde ellos se conectaron con sus emociones. Y bueno, esto me abrió mucho pues a ver que realmente ellos estaban muy dispuestos a participar. Algo que sí creo que afectó, pues fue que a veces no estaban solos,
como lo decía la doctora Cristina Perales, ¿no? A veces el hecho de que estuviera la mamá por ahí, los hermanos, pues a veces no se sentían como esa confianza de platicarme, ¿no? Entonces esperaban como que se fueran y entonces comenzaba nuevamente, ¿no? Entonces, otros, digamos, algunos aspectos también en contra, pues la falta de conectividad, entonces también hubo que a veces reagendar citas porque me decía, maestra, estoy en mi comunidad, no tengo señal, solamente estoy escribiendo desde mis datos, entonces hubo que reagendar. El trabajo realizado desde la virtualidad sí podría afectar la interacción investigador-participante, pues, pero sin embargo yo considero que si hay claridad en los objetivos y una actitud de apertura a comprender situaciones adversas que suelen presentarse en esta modalidad, sí se pueden lograr relaciones de cooperación, cuidado y respeto. La flexibilidad en los horarios para la aplicación de las entrevistas abrió la disponibilidad de los estudiantes para participar en el estudio, ¿no? Entonces yo creo que esta fue una ventaja. Para la elaboración de los relatos, los estudiantes construyeron su propio espacio, tiempo, lo que también ayudó a tener como momentos de profunda reflexión. También esto fue muy interesante, ¿no? Encontrar a los estudiantes en sus hogares llevó a recuperar información para realizar un análisis más integral de las experiencias musicales. ¿Por qué lo digo? Porque o sea, tuve casos, por ejemplo, que una chica que tenía ahí su guitarra y le pregunté, oye, ¿y esa guitarra? A ver, cuéntame, ¿quién toca en tu familia? Y ya me empezaba a contar toda la historia, ¿no? O un chico que tenía un pentagrama en su cuarto, ¿no? Y tenía una trompeta y tenía equipos de sonido, entonces ya me da una idea de lo importante que para él es la música. Bien, entonces, como les decía, estos aspectos en contra durante la pandemia, pues son problemas de conectividad, principalmente, que siempre pudimos resolverlos. En realidad, creo que los estudiantes son muy abiertos, creo que hay más resistencia en los profesores, como dice Alejandra. Digo, la verdad es que los estudiantes es mucho más fácil, porque ellos tienen siempre esa disposición de... A ti te quedan 2 minutos. Sí, gracias, Laura. Como que tienen siempre esa disponibilidad de ayudar, y sobre todo, bueno, como que está la figura del maestro. Aunque no me conocían, sabían que era maestra de la institución, entonces como que siempre a disposición de ayudarte, de cooperar y de tratar de saber si lo que te están diciendo te ayuda, ¿no? A tus objetivos, ¿no? Entonces algunos incluso me preguntaban, ¿sí contesté su pregunta, maestra? ¿Está bien, maestra? ¿O qué o me preguntó otra cosa, como tratando de aclarar y de que yo me llevara la información que yo necesitaba. También la escucha musical, como les decía, perdió parte de su emotividad al realizarse a través de medios virtuales, pues los problemas de sonido, no, digamos, no había esa claridad en el sonido, entonces a veces preferimos como que cada uno por su lado escuchara y después platicar al respecto, pero pues obviamente se pierde también esa escucha de manera conjunta. Y por último, algunos estudiantes también tardaban en regresar sus instrumentos, ¿no? Entonces, que quizás de manera presencial, si están todos juntos y se los aplicas en ese momento y los recoges, pues ya lo tienes, ¿no? Entonces, esa es otra parte. Pues eso es todo. Muchas gracias. A ti muchas gracias por compartir esta experiencia. Bueno, le pido a nuestros 3 participantes que prendan sus cámaras. Invito a los asistentes a esta sesión que vayan formulando sus preguntas. Ya tenemos una en el chat. Y es una persona que pregunta si es posible que se compartan las referencias de los instrumentos de investigación. Creo que la pregunta es para Patti, pero no estoy tan segura, entonces si me lo puede aclarar la persona. Bueno, no sé si hay una referencia de los instrumentos de investigación o si tú, Patti, diseñaste el instrumento y entonces es un instrumento propio. Pero bueno, si quieres dar respuesta Sí, claro, y mientras llegan otras preguntas. claro. Yo construí los instrumentos con base en los referentes teóricos, ¿no? O sea, ¿qué se entiende por experiencia musical? Entonces, ¿qué se entiende por estos factores personales, por estos elementos conceptuales, por estos elementos de la música? Entonces, todo esto me llevó a hacer como este pasaje de lo teórico a la construcción de los instrumentos. ¿Sí? Entonces, basado en la teoría y también lo que son las habilidades socioemocionales,
mis referentes teóricos, a Mayer y Salovey, por ejemplo, a Gross, ¿no? De la regulación emocional, pues todo esto me llevó a construir preguntas basadas en estos referentes teóricos. Y después llevé estos instrumentos a una validación técnica, o sea, a través de los docentes que trabajan en estas licenciaturas, pues también que me ayudaran como a revisarlos en cuanto a su comprensión, su extensión, si eran congruentes, consistentes con los objetivos de la investigación. Entonces, digamos que les di como todas esas instrucciones de lo que tenían que revisar y hacer sugerencias, ¿no? Entonces, a partir de estas sugerencias hice las modificaciones y ya a partir de estas modificaciones hice el pilotaje, ¿no? Con 7 estudiantes donde se los apliqué y vi cuáles realmente de estas preguntas ayudaban a obtener la información que yo necesitaba. Sí, de acuerdo. Y bueno, más bien ahí pregunto un poco a los tres, porque Ale ya decía algo sobre que tuvo que modificar un poco sus instrumentos. Tú, y creo que también Heriberto también tuvo que hacer algunas modificaciones, pero ¿nos pueden explicar más como qué adecuaciones se vieron en la necesidad de hacer a partir de la pandemia a los instrumentos? ¿Quién quiere? Pati, que ya tiene el micrófono, y después Ale y después Heriberto. Bueno, en cuanto a preguntas, pues yo creo que lo hice un poco más abierto, ¿no? Como que lo tenía más estructurado y también dependiendo de los temas que iban surgiendo, como que abrí más la posibilidad, ¿no? De dialogar más sobre otros aspectos. Por ejemplo, también me hablaban mucho de cómo le estaba ayudando la música durante la pandemia, ¿no? Dice, es que realmente, hasta ellos me decían, ¿no? Como, ay, es que en estos momentos me siento como muy sensible, ¿no? También nos tocó la Navidad y no poder ver a la familia y todo. Entonces, digo, como que se abrió un poco más esta parte digo, sí se mantuvieron preguntas base, ¿no? O sea, que es una entrevista semiestructurada, pero también como que abrí muchas otras más posibilidades para ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Con la música en este tiempo. Gracias, Pati. Ale. No sé si puedo responder una pregunta antes de Itzel. Bueno, sí, es que las vamos a ir formulando ahorita, si quieres. ¿Me la podrías volver a repetir, Laura? ¿Qué modificaciones o qué adecuaciones hiciste a tu instrumento de investigación? Yo también lo tenía muy cerrado, ¿no? Yo iba así como a observar ciertas cosas y entonces ay, checklist, esto es lo que voy a observar y no me voy a abrir a nada, aunque era etnográfico. Entonces, lo que a mí me sucedió fue que haciendo el trabajo de campo unos meses antes de hacer el trabajo de campo, me empecé a acercar a lo que se había hecho de etnografía educativa en México, a Bertelli, a Rodwell, y entonces me abrieron como un panorama de decir, perdón, me había equivocado, y entonces cuando yo entré a campo dije, por supuesto, necesito abrir como el ojo, no solamente a esto, sino a todo lo que está pasando. Por eso me sentí un poco frustrada, porque dije, si hubiera tenido como la oportunidad de estar in situ, esto habría sido, no sé, diferente. Entonces, el trabajo de campo se fue dando de una manera como pues muy, muy orgánica y también pues muy apoyada, porque ese semestre nosotros tomamos un seminario en Guadalajara, en el ITESO, con Susan, y entonces Susan Street nos dio como mucha seguridad, mucha solidez de las decisiones teórico-metodológicas que íbamos tomando. Entonces sí me permitió como abrirme más y decir, bueno, estoy abriéndome más, pero no porque yo quiero y que tengo esa intención, sino también porque tengo todo un conjunto de elementos que me respaldan a la apertura. Ok, perfecto, Ale, gracias. Y ahora Heriberto. Bien, muchas gracias, doctora. En mi caso particular, originalmente el instrumento estaba planeado mixto, pero con las variaciones de que fueran según las modalidades presenciales que ofrece la universidad. Dadas las condiciones que cambió la modalidad a mixto, entonces tuve que cambiar algunas preguntas que estaban enfocadas, al menos en la parte
estructural, pues muy orientadas hacia, por ejemplo, ¿cómo percibes a los estudiantes en el aula? Esa pregunta, pues obvio, no tendría sentido porque el aula no estaba dada de manera presencial, sino de manera virtual. Entonces, esos pequeños detalles de la pregunta tendrían que ser, más bien, esos pequeños detalles de la pregunta estaban reorientados ahora a la virtualidad, de tal manera que las preguntas, en su mayoría, estaban estructuradas ya para esta modalidad mixta, de manera que pues se pudo tener quizá otros resultados. Lo que uno no sabe de momento es que si se hubiese dado esta investigación en la presencialidad, quizás a lo mejor las respuestas seguramente hubiesen sido otras, a diferencia de la virtualidad. No lo sabemos. Lo único que sabemos es que estas respuestas pues son en función de las mismas condiciones y los medios que se dan para investigar. Eso es lo único que sabemos hasta el momento y eso fue lo que yo pude encontrar con estas modificaciones, quizá sencillas, pero significativas al momento de encontrar una respuesta. Gracias. Sí, no, interesante tu respuesta, Heriberto, pero la de todos, porque todos tuvieron que hacer una adecuación a los instrumentos, digamos, para tenerlos en el contexto de la pandemia, para que las preguntas tuvieran sentido también en el contexto de la pandemia. Pero bueno, yo metí mi pregunta y me salté a todos los invitados, entonces, bueno, voy a leer los comentarios que están en el chat. Maro de la Chaucé dice, muchas felicidades a Ale, Patti y Heriberto. Qué bueno que sortearon las dificultades para realizar el trabajo de campo. Víctor Vázquez, el que nos saludó al inicio, dice, felicidades a las ponentes y al ponente por su trabajo de campo. Para quien guste responder, cualquiera de los tres, a nivel de la fundamentación de las decisiones metodológicas, ¿cómo le han hecho? Es decir, el fundamento de dichas decisiones es solo la emergencia fáctica que representó la pandemia o han pasado ya algún tipo de fundamentación teórica, tal vez a posteriori de dichas decisiones y modificaciones o adaptaciones de su abordaje de campo. Es decir, tuvieron que cambiar su abordaje teórico porque el trabajo de campo se modificó. Quien quiera responder. Bien, si me permite, doctora Laura, Adelante, en mi caso no cambió tanto la parte metodológica, solo fueron algunos ajustes según las condiciones de cómo se tenía que investigar o cómo se iba a implementar este instrumento en el caso de las y los estudiantes, que fue una prueba diseñada ex profeso sobre algunos reactivos de pensamiento crítico, y la otra, que no la menciono en esta presentación, que también fue una entrevista semiestructurada para las y los docentes que se encargan de impartir esta asignatura. Digamos que no hubo un cambio, o sea, la parte teórica se mantuvo, siempre hay como un desarrollo teórico, pero a la par, esto tiene que ser lo suficientemente congruente con los resultados, entonces sí tuve que cambiar algunas cuestiones leves de la teoría, pero no radicales, como decir, sí. voy a quitar a este autor y voy a poner a otro, quizá algunas modificaciones leves, que sí, como menciona, sí te vienen, después de los resultados hay que venir otra vez a la teoría, e incluso al planteamiento, si fuera posible, de cómo se está dando, pero en lo que cabe sí fue, digamos, un ajuste leve y que no generó mayor complicación en el caso de la teoría y en el caso de la metodología. Bueno, y siempre cuando se acaba el trabajo de campo y cuando se acaba el análisis de los datos y se construyen los resultados, casi siempre se regresa a la teoría para ajustar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es prácticamente lo normal. Y luego, bueno, por las caras de Patti y Ale, lenguaje no verbal, supongo que tampoco hicieron cambios en la teoría, entonces voy a la siguiente pregunta de Esther, que dice, hola, buenas tardes. Gracias por este espacio. Mi pregunta es para la doctora Patricia, bueno, la casi doctora Patricia. ¿Cree que si el trabajo de campo se hubiera realizado de manera presencial, los datos obtenidos hubieran sido diferentes? Que es un poco lo que ya decía Heriberto. Y en caso de ser así, ¿en qué basa su supuesto?
Bueno, esa es una buena pregunta. Yo también me cuestioné mucho me planteé mucho esta pregunta y hubiera sido diferente, hubiera obtenido algo diferente. Entonces esto me llevó a reflexionar de que para mí fue una ventaja realmente haberlo hecho de manera virtual, a pesar de que se perdió un poco como esta interacción, digamos, cara a cara, pero los estudiantes tenían como el tiempo, ¿no? La Ujú. disponibilidad, como que no estaban atareados de que me tengo que ir a mi clase, me tengo que ir o sea, como que estaban realmente concentrados en lo que yo les estaba preguntando, incluso hasta algunos venían y querían seguir, ¿no? O sea, como que yo también tenía como que tenían esa necesidad de platicar, de, De socializar, de ¿no? exactamente, de expresarse y de Ujú. contarme y de a veces se hacían largas las entrevistas hasta que yo decía, bueno, ya ya terminamos, ¿no? Cerrar. Sí, como que tenían ese tiempo, realmente Ajá. cuando sabían que tenían una entrevista, a ellos les gustó mucho platicar porque les ayudó mucho a reflexionar. Algunos decían, wow, es que descubrí muchas cosas de mí mismo, ¿no? Entonces, creo que por esa parte ayudó el que tuvieran esa disponibilidad de tiempo, ¿no? Porque pues, les dije más o menos cuánto duraba y todo, entonces hacían su espacio y, y bueno, lo que quizás sí pudo haber cambiado es, como les decía yo, en la parte de la escucha de la música, ¿no? Porque a veces estas cuestiones de sonido, que no se escuchaba bien, entonces esto se distorsiona y quita como esa parte emotiva, ¿no? Pero de ahí, pues yo creo que sí, digo, mi experiencia realmente fue muy satisfactoria con los estudiantes y estaban en un momento muy sensible, muy Ujú. sensible. Entonces también esto que estaba afectando de la pandemia, sus miedos, sus frustraciones también por no poder practicar directamente en las escuelas de manera presencial, pues esto también les ayudó como a reflexionar sobre su propio manejo de emociones, ¿no? Que ese es el tema precisamente de la De tu investigación. tesis. Sí, exactamente. Bueno, muy bien. Paso a leer el siguiente comentario que es de Rosario Maya y dice, muchas felicidades Ale, Patti y Heriberto. Son muy enriquecedoras sus aportaciones y el compartir sus modificaciones en este estado de pandemia. Muchas felicidades. María de los Ángeles, oh, no fue completo su nombre, pero a ver si ahorita. María de los Ángeles dice, ¿recibieron el apoyo de sus asesores de tesis con las modificaciones o ustedes lo plantearon a ellos para avanzar? ¿Cómo fue la interacción con los directores? ¿No? Entonces, bueno, creo que es interesante esta pregunta y que sería bueno que cada uno de ustedes lo respondiera. Y le cedo la palabra a Patti porque ya está aquí en la pantalla y con el micrófono abierto. Y después Ale y después Heriberto. Bueno, el apoyo de mi asesor, bueno, creo que todo lo que yo pensaba que podía implementar, cómo lo podía implementar, pues sí lo compartí con él. Eh, sí hubo momentos en que él me sugirió otras cosas, pero que al momento quizás no funcionaron, pero también me daba como esa libertad. Dice, tú conoces a los estudiantes, tú conoces tu trabajo, sabes qué es lo que te puede funcionar Uh mejor, ¿no? -huh. Entonces, como que me daban nada más esas sugerencias para que yo pensara si realmente podía ser una posibilidad o no de abordar de determinada manera. Patti, parece que tu micrófono se tapó con algo porque no te escuchamos. Bueno, sí te escuchamos bien y toda la idea, pero sí te oyes Ah, un poquito lejana. ah Ale, bueno. Ale. Sí, sí, yo creo que fue una parte importante el recibir el apoyo de los asesores de tesis. Para mí fue un apoyo, pero también yo creo que no solamente los asesores de tesis formaron parte importante en este proceso de emergencia, sino también los compañeros del doctorado. Los compañeros del doctorado fueron un gran soporte porque nosotros compartíamos como lo que podíamos hacer y como conocemos nuestros trabajos desde hace mucho tiempo, pues lo mirábamos desde esa perspectiva, con el ojito como crítico de decir, sí, sí puede funcionar, no puede funcionar. Y también creo que un soporte, además los asesores de tesis, lo conformaba, por ejemplo, estas otras figuras que hay dentro del doctorado de Ibero Puebla, que son los seminarios de metodología, que en este caso le tocó a Susan, y que también nos daba como un soporte y una mirada y una retroalimentación de cómo podíamos ir avanzando y sorteando
pues esta nueva realidad para hacer investigación educativa. Entonces creo que decir que solamente el director de tesis es el que actúa en este proceso sería como injusto, porque existen otras figuras que también pues juegan un rol importante. Sí, claro. Gracias, Ale. Heriberto. Bien, gracias, doctora. En mi caso, no está muy alejado de lo que mis compañeras han mencionado. Me parece que el apoyo que recibí por parte de mi director fue importante, así también como el apoyo de otros profesores y profesoras que no eran mis directores y que también me sugirieron en su momento cómo modificar, cómo ir sorteando todas estas cuestiones que iban dándose derivados de la pandemia, y me parece que pues fue también un trabajo enriquecedor por cada una de estas personas que estuvo conmigo y que pues me brindaron el apoyo, y me refiero particularmente a los profesores de metodología que pues con la pandemia pues iban adaptando justamente sus presentaciones y cómo se tenía que hacer este acercamiento de estudio, los instrumentos, el análisis de datos, ahora la integración de la investigación, etcétera, etcétera. Y pues creo que fue también un trabajo colaborativo con ellos y con mi director para poder ir avanzando. Gracias por tus respuestas y muy interesante que, bueno, pues todos han recibido varios apoyos, no solo del director, pero que me parece que la pregunta iba sobre el director y los directores estuvieron allí presentes ayudándoles a tomar sus decisiones, ¿no? Maru de la Chaucé le pregunta a Ale, ¿qué tanto consideras que afectaron las limitaciones que observaste sobre los resultados, sobre la mediación docente en el proceso de investigación a los estudiantes? Ale. Es una buena pregunta, hijo. Ya. Es más, me descoloca y digo, qué buena pregunta me hace Maru. Gracias, Maru, por este tipo de preguntas que te hacen pensar mucho. Y creo que he estado pensando en realmente si el proceso tendría bueno, que llamarse o mirarse a la luz de la pandemia, porque yo observé otro fenómeno que no era un fenómeno que se hubiese observado antes. Entonces, yo creo que sí hubo una situación que sí afectó en la mediación de los docentes, porque los docentes tuvieron que adecuar un buen de cosas que no se trabajaban así, ¿no? O sea, desde los materiales impresos, desde hacer presentaciones, bueno, adaptaron muchísimas cosas de una realidad, de un día a otro, fue de un día a otro, y entonces yo creo que sí, estas limitantes sí tuvieron una afectación en el proceso y gracias, Maru, te lo vuelvo a repetir, porque está buenísima la pregunta. Bueno, pero creo que tú tocas un punto medular que, bueno, pues se hicieron los estudios en una condición inédita que nunca se había presentado, bueno, no al menos en procesos de formación de investigadores, y entonces, bueno, pues había que tomar el toro por los cuernos y sacar los trabajos de campo adelante, ¿no? Ale Morales les dejo un comentario, dice, muchas felicidades, queridas Pati y Ale, felicidades al compañero Heriberto, gracias por sus aportes. María de los Ángeles dice, gracias por su atención al responder y felicidades para los tres. Y bueno, hay una pregunta, a ver, déjenme ver porque, bueno, Maru de la Chaucé te agradece, Ale, por tu reflexión sobre el proceso. Y hay una pregunta aquí, déjenme ver porque me la salté. Bueno, es que, bueno, la pregunta no es sobre lo que estamos abordando, porque dice, considera que los fenómenos educativos son posibles de mediar integralmente. O sea, bueno, pues más allá de la investigación, más allá de esta experiencia del trabajo de campo en pandemia, pues si alguno quiere responder.
Si me permite, doctora Laura. Sí, adelante, Heriberto. Bien, me parece que la pregunta es muy interesante y quizá la investigación educativa podría ofrecer algún acercamiento a ese objeto de estudio, pero no de manera integral. No sabría decir, quizá más bien es un acercamiento parcial que podría darnos algunos atisbos de lo que está pasando en esa realidad que nos interesa investigar, pero que no necesariamente nos da la cabalidad de la información que queremos encontrar, posiblemente por las diferentes condiciones o características, pero es posible que solo haya un acercamiento, al menos un acercamiento que nos dé justamente lo que queremos, porque de todo eso que existe en la realidad solo es una pizquita de la que estamos tratando de investigar o de tratar de responder a una pregunta o a un objetivo. Sí, de acuerdo. Solamente, como decíamos en alguna clase, Heriberto, vemos la uñita de la patita de la hormiguita, como decía José Luis Inguanzo, y entonces, bueno, pues no se puede ver en una investigación, pues, toda una complejidad, ¿no? Pero bueno, ya no hay más preguntas en el chat, entonces, pues, para ir cerrando, yo Hay les una pediría... Bitzel, perdón, hay una Bitzel, Laura, al A lo mejor te la inicio. hizo de forma personal Ay, porque, ajá, no la tengo yo, Ale. Si tú quieres leerla, por favor. sí, gracias a la doctora Itzel. No sé si fue personal, y si fue personal, no sé si responderla aquí, pero bueno, Ah, no, sí, sí, ya la ah, encontré, perdóname. Dice, yo- buenas tardes, muchas felicidades a los ponentes porque es evidente que no se paralizaron, ¿de acuerdo? Y muy al contrario, sortearon los retos que el encierro significó para la realización de estas investigaciones. Esta generación, además de generar conocimiento respecto a su objeto de estudio, está aportando en términos metodológicos, no sin dificultades y retos diversos. Y viene la pregunta. Una pregunta para Le Nieves. ¿A qué le atribuyes que se negaran a ser videograbados los profesores? Supongo que habla de ellos. El video estaría implicando menor anonimia entre las y los entrevistados, a diferencia del audio, donde las caras no son visibles. ¿Qué efectos te produjo esa limitante en términos afectivo-emocionales? bueno, yo creo que le atribuyo, no, todos en esta institución tienen que grabarse, todos, y se hacían las grabaciones, Itzel. Todos hacían las grabaciones. Lo que sucede es que no las compartían, no me las compartían. Entonces, se negaban a compartirlas algunos profesores y eso se lo atribuyo a que no nos gusta que observen nuestro trabajo, que tal vez, o nos sentimos muy expuestos. Y bueno, y está muy relacionada con la pregunta número 2. El video sí quita el anonimato, ¿no? Porque sabes quién dijo lo que dijo y por qué lo dijo, y entonces hay que ser muy cuidadoso con las opiniones políticas y las opiniones que te exigen, desde mi perspectiva, era lo que yo veía, que te exigían tomar una posición, cuidaban mucho ese aspecto, ¿no? Cuando ellos sabían que iban a compartir esas grabaciones. Y hubo personas también que me las compartieron sin ningún problema, aunque yo estuviera, no estuviera, sin ningún problema. Para mí fue muy difícil aceptarlo y manejarlo. Me costó mucho trabajo el decir, ahí están las grabaciones, pásenmelas, no sean malos. O sea, la institución les pidió que se Que las graben, quitaran. por el amor de Dios, no sean así. Y tuve que aceptar que no iba a ser así y que entonces tenía que trabajar con lo que yo podía, con la ventanita que me podían ofrecer los profesores que me dejaron y con lo que me podía dar la institución. Entonces creo que eso me generó un estrés, todavía me genera un estrés y tuve que irlo resolviendo conforme iba saliendo, ¿no? O sea, y decir, bueno, pues ni modo, eso es lo que me tocó, no me puedo esperar un año a hacer el trabajo de campo y tengo que resolverlo en este punto. Pero
El video para mí para Patti fue algo muy bueno, pero para mí no, porque entonces sí, los profesores podía identificar quién era quién. Entonces, para ellos eso no era algo que a lo que estén acostumbrados, ni lo que tal vez les guste, ¿no? Pero pues una opinión personal. Gracias. Sí, no, gracias a ti, Ale. Y bueno, ahora sí, para ir cerrando, pues me gustaría que cada uno de ustedes, como a modo de cierre, pues nos dijera qué ha sido significativo. Yo antes de que ustedes hablen, quiero decir que me llamó mucho la atención que se habló mucho de frustración, frustración de los sujetos, frustración de los investigadores, ¿no? Digamos, estrés, como estos sentimientos y estas emociones un poco negativas, por denominarlas de alguna manera, que pues no impidieron la realización de los trabajos de campo, como ya han dicho los invitados, pero que sí, digamos, generaron cierta complicación emocional en ustedes. Entonces, bueno, a partir de esas condiciones emocionales que fueron sorteando, ¿qué aprendieron? Por ahí me gustaría que fuera el cierre y bueno, ya con eso daríamos la vuelta a la tortilla. ¿Quién quiere primero? Pues si quieres, Laura, yo que Ya tenía que abierto estás el aquí, micrófono. sí, Sí. venga. Bueno, yo aprendí ampliar mis redes de soporte para hacer el trabajo de campo y a pedir ayuda al que quisiera ayudarme, Para que ¿no? se dejara. Sí, entonces al pedir ayuda dentro de la institución, fuera de la institución, entonces eso aprendí a que el trabajo de campo yo lo tenía planteado con unos sujetos y solo con esos sujetos, pero cuando vi que esos sujetos no querían o no tenían, pues no les interesaba porque pues tampoco están girando alrededor de mí, dije, pues vamos con estos, y si estos me ayudan, pues vámonos con los que me ayudan, ¿no? O sea, realmente eso aprendí a pedir ayuda. Pero también lo que aprendí en el trabajo de campo, durante el trabajo de campo, fue las condiciones que tenían las condiciones que la escuela normal tenía y que me habían permitido realizar mi trabajo de campo y las valoré. Y dije, gracias a que esa escuela normal tenía todas esas condiciones tecnológicas que se habían ido consolidando y que se habían apuntalado a partir de la pandemia, yo pude realizar mi trabajo de campo. Y eso lo agradecí enormemente a toda la gente que hizo posible en una década pasada el que se hubiera construido esa infraestructura que en otro momento no la habría valorado ni la habría visto. Entonces yo dije, eso para mí fue muy significativo, ¿no? El decir, esta escuela normal tenía estas condiciones, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera trabajado en una escuela normal que no las tuviese? Entonces, pues, Sí, pues eso es más complicación para el trabajo de campo. sí. Pero sí, gracias, Ali. Heriberto o Patti. Adelante, Pati, adelante. Bueno, para mí fue de mucho aprendizaje. O sea, como que aprendí mucho con el grupo piloto, me enseñó a qué es lo que me funcionó, qué es lo que no me funcionó, las formas de interactuar. Creo que en eso fue súper importante. También me ayudó mucho un seminario que tomé con la doctora Ceci Fierro sobre lo importante que es, ¿no? Esta parte de la interacción con el otro, ¿no? Entonces, creo que esto ayudó mucho a que los estudiantes se abrieran. Como decía, ellos no me conocían. Sin embargo, de veras, hubo mucha apertura y al final me dijeron que que habían sentido mucha confianza, que se habían sentido muy bien, que se habían sentido escuchados, comprendidos. Entonces, esta parte empática, que decía, aparte, pues sí, es una pantalla, pero estoy ahí, ¿no? Estoy presente y te escucho y me interesa lo que dices, ¿no? Entonces, yo aprendí mucho sobre lo importante que es la interacción para lograr esta cooperación del estudiante, ¿no? A compartir realmente su experiencia. Esta fue una parte. Otra, pues también, como dice Ale, a pedir ayuda, sí, y también ellos mismos se ayudaban. O sea, sí, por ejemplo, en la entrevista grupal, es que no, ya se desconectó mi compañera, si alguien la conoce, mándenle un mensaje, ¿no? O sea,
o también cuando alguien no mandaba sus instrumentos, digo, realmente ya no tiene interés o ni siquiera ha leído su correo, entonces como que buscaba formas de comunicarme con él, ¿no? Entonces ampliar como esta red de comunicación, de decir, bueno, pues sí, hay algunos que contestan el correo, otros hay que buscar su número y contactarlos de otra manera, ¿no? Entonces, creo que esto ayudó mucho a ver que hay muchas posibilidades para llegar a esta interacción con el estudiante. Muchas gracias, Pati. Finalmente, Heriberto. Sí, gracias, doctora. Bien, en mi caso, creo que aprendí a investigar en medio de una contingencia que cambió, pues, la vida y la realidad de todas y todos. También creo que aprendí a ser más sensible en cuanto a esta parte con los sujetos, en cuanto que en el caso particular de las entrevistas semiestructuradas, que fallaba el internet o que no prendía la cámara el profesor o la profesora, y pues yo me cuestionaba, pues ya había pues esta autorización, este consentimiento informado de los sujetos y que pues a veces yo entendía que a lo mejor a pesar de que se daba este consentimiento informado, pues ellos creían que pues yo iba a evidenciar cuestiones de su labor docente cuando no es así. Creo que lo que se debe tomar en cuenta es esta parte ética, pero también esta parte sensible, ¿no? De entender después de todo por qué no quiere prender su cámara, que puede ser algo sencillo, pero que, como mencionaba Alejandra, estas cuestiones, este lenguaje no verbal, pues también a veces nos muestra algo o nos da cuenta de algo. Creo que la sensibilidad estuvo presente en este proyecto de investigación, pero también la paciencia, el saber que si vas a lograr los resultados o no, si sabías que tu instrumento piloteado tenía que ser modificado y que llegabas a otro curso y que tenías que tener datos y que tenías que volver otra vez al instrumento para ofrecer nueva información de los datos. Creo que me quedo con la sensibilidad y con la paciencia para poder ir avanzando en esto que llamamos investigación educativa. Gracias. Pues muchas gracias a los tres. Voy a leer unos últimos comentarios que hay en el chat. El primero es de la doctora Luz del Carmen Montes y nos dice: gracias a los ponentes por haber enviado sus trabajos, sus experiencias, alimentan mucho a otros estudiantes, a los tutores y coordinadores, ¿no? Todos estamos aprendiendo de esta experiencia. Y la doctora Marta Segura dice: quisiera traer a la mesa algo que un día me dijo Judith Kalman en el doctorado, cuando uno de los que había considerado como el más importante de mis informantes clave no estuvo dispuesto a que se realizara observación en su grupo de primaria. Eso también es dato. Exacto. O sea, diría Carlota Guzmán, la no información es información, ¿no? Esto te permite reflexionar en torno a lo que está detrás de esa negativa. Te posibilita pensar en otras personas que no habías considerado. Te ayuda a respetar la libertad de cada participante. Te provoca mejorar tus formas de negociación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay otros comentarios, ¿no? Bueno, Ale Nieves le contesta a Marta. Y Marta vuelve a escribir, le contesta a Ale, ya no voy a leer eso porque se nos ha agotado el tiempo, pero bueno, yo les agradezco muchísimo, me parece que ha sido una mesa muy, muy interesante, ¿no? Donde hemos compartido por las experiencias y como decía hace un momento, y creo que ha sido el tono de esta mesa, todos estamos aprendiendo cómo reformular la investigación en momentos críticos como es la pandemia. O sea, puede ser la pandemia u otros sucesos que nos sacan de la jugada, como ya bien lo decía Marta, en el trabajo de campo todo se vuelve agua y pocas cosas suceden como las planeamos. Entonces, bueno, pues ya no me resta más que compartirles la constancia, déjenme compartirles para hacer la lectura. Estoy compartiendo la de Heriberto porque es nuestro invitado. Y dice la constancia: el Departamento de Humanidades y el Campo Estratégico de Acciones, Modelos y Políticas Educativas otorgan el presente reconocimiento a Heriberto Antonio García
por haber presentado su trabajo de investigación, Modelos para el análisis de la relación entre el perfil docente y la apropiación del pensamiento crítico, en el marco del 9º Coloquio de Investigación Educativa, Adecuaciones Metodológicas durante la contingencia por COVID-19. San Andrés Cholula, bueno, la verdad nos harán libres, San Andrés Cholula, Puebla, 20 de octubre de 2021, y lo firman el director del Departamento de Humanidades, el doctor José Sánchez Carbó, y la coordinadora del doctorado interinstitucional en educación, la doctora Luz del Carmen Montes Pacheco. Entonces, bueno, pues les agradecemos mucho su participación, a ustedes como participantes y también a nuestros invitados que asistieron a esta sesión que me parece a mí estuvo muy, muy interesante. Entonces, bueno, los esperamos mañana para el cierre de este 9º coloquio con otras 3 investigaciones doctorales. Muchas gracias a todos. Luz del Carmen.